Buenas tardes, estimados seguidores y seguidoras de LP Pasión por el Derecho. Como lo prometido es deuda, estamos hoy en una nueva sesión con el doctor Cristian Delgado Suárez. Vamos a esperar que más colegas se sigan conectando y pedimos por favor que todos compartan esa transmisión, le dejen su like y su corazón respectivo para dar inicio a esta clase magistral que ya habíamos anunciado. El doctor Cristian Delgado Suárez ya está en el set, en el plató de LP, listo para disertar sobre un tema muy interesante. Va a hacer comentarios al proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Pero para darle paso, por favor, les pedimos que previamente ustedes compartan esa transmisión en vivo. Es muy importante que la información que se va a dar el día de hoy llegue a la mayor cantidad de personas. A ver, por favor, pedimos a todos los seguidores que en este momento compartan y que también nos ayuden difundiendo la información jurídica. Mientras tanto, vamos a esperar también que nos manden sus saludos y también van a tener la caja de comentarios disponible para que ustedes puedan formular las preguntas que consideren pertinentes. Listo, vamos a ver. Compartan, por favor, compartan porque vamos a dar inicio a una sesión muy interesante. Vamos a hablar sobre el proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Así es. No contentos con el nuevo Código Procesal o con el proyecto o el nuevo Código Procesal Constitucional, también hay un proyecto al nuevo Código Procesal Civil. Este documento procesal próximamente va a estar seguramente en debate y es necesario conocer las novedades que nos trae este Código Procesal Civil. Pero para conocerlo tenemos que ir de la mano de un especialista y además de alguien que ha conformado el grupo de reforma de este importante código adjetivo. Así que, por favor, a ver, vamos a esperar que las personas sigan compartiendo esta transmisión, que se sigan uniendo, que pasen la voz, porque vamos a tener una sesión muy interesante con el doctor Cristian Delgado Suárez. Él ya está en el CDLP. Para quienes se unan, recuerden que el doctor Cristian Delgado Suárez es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también de la Universidad de Lima. Es máster en Derecho por la Universidad Federal de Paraná y también en Derecho Constitucional por la Universidad de Génova. Además, ha integrado el grupo de reforma del Código Procesal Civil de 1993. Así que estamos ante una persona que nos puede dar realmente luces sobre qué novedades nos trae este nuevo o este proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Vamos a dar inicio en unos segundos. El doctor ya está listo, preparado para la disertación que se viene el día de hoy. Lo tenemos en el CDLP y le damos, por supuesto, no solo la bienvenida, sino también las gracias por estar físicamente aquí, por hacer el esfuerzo de venir para disertar sobre este tema absolutamente necesario, importante, que no puede pasar desapercibido pese a los temas que están en este momento en la coyuntura. Bien, creo que ya estamos listos para dar inicio a esta sesión, a esta importante sesión. Realmente, como decía, agradecemos infinitamente la deferencia que ha tenido el doctor Delgado Suárez para venir hasta el CDLP y dictar esta conferencia que va a ser muy interesante para todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias a todas las personas que ya están compartiendo, las personas que se están uniendo a esta transmisión en vivo. Perfecto, ya estamos listos. Ahí nos están saludando Jessica Carnero Arismendi, dice buenas tardes LP. Buenas tardes colega, por favor ayúdanos compartiendo esta transmisión en vivo. Irma Soto Miranda también nos saluda. Gabriel BH hace lo propio. Roger Vilca también, el gran Roger Vilca está conectado en este momento. Valdemar Romero Palacios también nos saluda. Buenas tardes para todos colegas. Estamos ya creciendo, creo que ya podemos dar inicio a esa transmisión en vivo. Doctor Cristian Delgado Suárez, nuevamente a nombre mío y de todo el equipo de LP, muy buenas tardes, bienvenido a esta su casa. Y con ello damos inicio y le damos el pase para que podamos comentar a profundidad qué novedades nos trae este proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Adelante, doctor. Muy bien. Bueno, en primer lugar, nuevamente quiero agradecer por la gentil invitación de los amigos de LP. Ya es una de esas tantas oportunidades en las que nuevamente unimos fuerzas, por así decirlo, para traer algún tipo pues, de comentario, algún tipo de aproximación respecto de lo que también se viene gestando a nivel de propuestas normativas, ¿no?
por ejemplo, hace menos de un mes o aproximadamente un mes y tanto, pues el Congreso aprobó, ¿no? Lo que sería el nuevo Código Procesal Constitucional. También tuvimos la oportunidad de decir algo al respecto, ya que solamente digo algo porque es un texto extenso, es un nuevo código, y obviamente que esto ha pasado a revisión y análisis y comentarios de varios colegas, ¿no? Bueno, entonces lo que yo voy a intentar hacer hoy día, de hecho, es también dar alguna aproximación de lo que en realidad ya se ha venido trabajando y se trabajó, ¿no?, desde el año 2016, que es un proyecto de reforma integral al Código Procesal Civil. Ustedes sabrán de que un Código Procesal Civil dentro de un Estado de Derecho, ¿no?, es una de las normas de organización y procedimiento más importantes, porque pues con las reglas procesales, con las disposiciones normativas procesales a nivel civil, lo que nosotros tenemos es pues la disciplina o reglamentación de cómo hacer valer nuestros derechos frente a un juez, frente al órgano jurisdiccional. Entonces, en nuestro acontecer, básicamente en nuestra historia normativa del Código o de los ordenamientos procesales civiles, tan solo haciendo un recuento desde el siglo pasado, pues tenemos o tuvimos el del 1912, un Código de Procedimientos Civiles de un corte eminentemente no tan estatalista, no tan publicista como recién lo vimos desde el año 93 con el Código Procesal Civil de 93, que por cierto es el que está vigente, ¿no? Es el que continúa vigente. Miren ustedes, desde el 93 hasta la fecha han existido una serie de intentos, de propuestas de reforma normativa, pero no tanto así a nivel tan integral como lo que ha ocurrido desde el año 2016, ¿no? En el año 2016, el Ministerio de Justicia, en este caso, pues que estaba liderado, que estaba conducido pues por la ministra Perestello, María Soledad Perestello, ¿no?, convocó a un número de profesores especialistas en Derecho Procesal Civil a efectos de que pudiesen proponer un nuevo diploma procesal que pudiese servir como pues un nuevo código procesal civil, pues porque se llegó al punto en el que ya algunas cosas habían cambiado a nivel de doctrina, a nivel de jurisprudencia, a nivel de a nivel de las propias micro reformas dentro ya de nuestro código vigente todavía, y era momento de integrar todo esto, de consolidarlo, de poder presentar pues un nuevo código procesal civil. No me he ido, aquí estoy. Y ese intento, pues de alguna manera ya se vio traducido aproximadamente en el 2018, 2019, cuando el 2018 se concluyen las labores de esta comisión presidida por el querido profesor y amigo Giovanni Priori, junto con otros profesores y profesoras también que conformamos esta comisión, y el 2019 pues se publica este texto finalizado, por así decirlo. El Ministerio de Justicia lo disponibiliza a nivel de internet de los medios y también abre las puertas de la comunidad jurídica para que pudiesen alcanzar algunos comentarios, alcanzar propuestas incluso dentro de lo que ya se trabajó, y pues hablar de una democratización de un trabajo de propuesta normativa. Creo que esto es lo que cabe, ¿no? Se recibieron propuestas, o mejor dicho, el Ministerio de Justicia recibió propuestas tanto del sector de conciliadores, también como gran parte de los jueces, también de otros académicos. Contamos con la participación también en la elaboración de este proyecto con renombrados profesores extranjeros. Me refiero al profesor Luis Guilherme Marinoni de Brasil, al profesor Freddy Didier, al profesor Lorenzo Bujosa, ¿no?, entonces de España, y así otros profesores. Entonces fue un intento, estimados y estimadas, fue un intento de largo aliento, bastante serio, para que al final veamos a la luz esto que tengo acá, que no es publicidad de nada, es simplemente el texto ya impreso, físico, de lo que sería pues el proyecto del nuevo Código Procesal Civil, que es un documento no oficial, pero es pedagógico, pues porque lo hace el Ministerio de Justicia, junto también con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung de Alemania, ¿no? Entonces lo que tenemos acá ya es consolidado, esto también ya está en internet, por cierto, ya está consolidado este proyecto de reforma con los comentarios de la
academia, de la sociedad académica, ¿no? Y ya pues con una redacción final. Ahora bien, lo que vamos a intentar hacer en este tiempo no tiene la suerte de una clase magistral o nada, sino tan solo algunos comentarios particulares, personales, que yo como miembro, en su calidad pues de miembro, podría tener respecto de algunos temas. Hablar de un código procesal civil nuevo significaría, estimados y estimadas, tomarnos por lo menos un semestre para hacer un curso de actualización de lo que significa un nuevo código procesal civil o un proyecto y lo que nos trae este proyecto, que son cosas, son situaciones, son elementos, son técnicas, principios, hasta postulados completamente nuevos en su mayoría, y otros pues son los supuestos de nuevas técnicas procesales, nuevas reglas, lo cual va a determinar de que estemos ante una nueva forma de litigio. Ante una nueva forma de litigio que creo, entiendo, para las que ejercemos, bien sea a nivel de la jurisdicción, bien sea a nivel de la praxis forense, bien sea también de los teóricos del proceso, porque hay teóricos del proceso, no hay que negarlo, ¿no? Conozco algunos, hay que también entonces de alguna manera decir algo al respecto. Mi perspectiva, mi aproximación, como ya ustedes de repente me conocen, va a ser teórico-práctica. Es un poco complicado poder lidiar la praxis y la teoría sin que un ámbito o el otro se excluyan, ¿no? Pero vamos entonces en eso. Hoy día, acompañándome también de este proyecto, hoy día lo que voy a pretender hacer es tan solo tejer algunos comentarios respecto al proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Luego de esta introducción o de este marco contextual más o menos, pues solamente me queda agradecer, ¿no? A LP, a todos los que están presentes, bien sea por las redes, Facebook, YouTube, saludar a mis 4 secciones, 3 en la de Lima y 1 en la Católica, pues que también de alguna manera estamos compartiendo este semestre discusiones académicas, ¿no? Entonces voy a ir justamente por ello, ¿no? Miren ustedes, antes de comenzar siquiera a decir qué es lo que voy a retratar o qué es lo que voy a comentar respecto de este nuevo proyecto, habría que hacer algunas consideraciones introductorias en lo que respecta a todo trabajo de codificación. Recordemos que no estamos ante una ley y nada más, estamos ante un nuevo código procesal civil. Entonces habría que decir algo sobre los trabajos de codificación, ¿no? En primer lugar, hay que mencionarlo, esto es algo que yo creo firmemente, hay que mencionar de que todo trabajo de codificación, o sea, todo trabajo legislativo de codificación en el cual se haga un corpus juris, ¿no? Y esto proviene casi del enciclopedismo, hacer cuerpos normativos, hacer códigos civiles, procesales, penales, la materia que ustedes quieran, viene necesariamente antecedido por una fuerte carga ideológica. Y esto parece que muchas veces se pierde de vista. Si uno agarra un código, bien sea el Código Procesal Civil del 93, si bien toma el Código Civil del 84, pues va a encontrar de la lectura y del estudio de todo este código de que hay una ideología. Y cuando me refiero a ideología no me estoy refiriendo necesariamente a una tendencia, a un movimiento o algo así, sino, diría yo, más que ideología, a una fuerte raíz de preceptos, de fundamentos, de principios. Qué duda cabe, algunos tendrán un valor axiológico, valorativo, moral incluso, ¿no? Entonces hay un trabajo de ideología, de unos preceptos mayores incluso al propio objeto que se está codificando, ¿no? Como lo sería el proceso civil en este caso. Entonces, dentro de eso tuvimos en cuenta en la comisión de reforma, ¿no? Como se le ha dicho, la comisión priori, ¿no? Tuvimos en cuenta de que, pues, al momento de promulgar el código del 93, el que todavía está vigente, se pensó en un modelo completamente nuevo y distinto al del 12, al Código de Procedimientos Civiles del 12. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Para el 93 tuvimos algunos preceptos, fundamentos, bases, de repente axiológicas, valorativas, para construir un código el 93. Y eso creo que es muy fácil identificarlo cuando uno lee y analiza a profundidad el título preliminar del CPC del 93. ¿Y a qué conclusión uno llega más o menos? Pues profesor, lo que básicamente estudiamos en nuestras primeras clases de introducción al derecho procesal, sistemas procesales.
Hay un modelo publicístico, hay un modelo privatístico. Sobre esto ya lo ha escrito y dicho muchísimo el fallecido profesor, recordado profesor Michele Tarufo, también a nivel iberoamericano, pues el profesor Couture, también el profesor el profesor Joan Picoy-Unnoy, ¿no? Y aquí a nivel nacional también tenemos muchos trabajos que de alguna manera ponen esa comparación. ¿Qué es un sistema publicístico privatístico? Ese no es el tema de hoy. Lo único que quiero indicar es de que pues al 93, con este código vigente, había una fuerte raíz, por así decirlo, de renovar este proceso civil. En el 12 tenía un cuño más, un poco más privatista, por así decirlo, con menores poderes y facultades del juez. Y en el 93, con el código que tenemos, pues hay una tendencia, diría yo, a un equilibrio, ¿no? En el cual pues tanto convivan principios de iniciativa privada, ¿no? De pues cuño privatístico como principios de cuño publicístico. Recordemos de que el proceso es un instrumento para poder hacer valer derechos, pero el proceso también es un instrumento por el cual el Estado ejerce jurisdicción. Y con esto no quiero decir de que es un instrumento de poder desmedido. Así que a mis queridos amigos y amigas garantistas, o sea, hay que tener un poco de objetividad al decir de que el proceso pues jamás puede ser un instrumento de poder, ¿no? O sea, para comenzar es la sede donde ocurre la jurisdicción ordinaria. Entonces, eso lo dejo ahí, ¿no? Bueno, para hablar, para comenzar a tratar de la codificación de un nuevo, pues de la elaboración de un nuevo código, había que analizar algunas fuentes, fuentes normativas que ya las tuvimos de manera anterior, el código del 12, pero también a nivel regional qué cosa es lo que se estaba haciendo. Recordemos que Colombia ya tiene hace un buen tiempo un nuevo Código Procesal Civil, el Brasil tiene desde el 2015 un nuevo Código Procesal Civil, ¿no? Chile ha iniciado hace pocos meses su debate también en su parlamento sobre un nuevo Código Procesal Civil. Entonces hay una tendencia a nivel regional latinoamericano de poder renovar, de poder pues reconstruir nuestros ordenamientos procesales. Pues bien, entonces, pero aquí me hago esta pregunta en esta diapositiva que está un poco huérfana, ¿no? No voy a atosigarlos con mucho contenido, más va a ser una cuestión discursiva, ¿no? Menos en un viernes en la tarde, que desde ya agradezco su presencia, ¿no? ¿Qué preceptos o sustentos entonces motivaron el cambio cuando comenzamos a hablar de un código procesal civil o de un nuevo código procesal civil? Creo que este es el compás. Esta es la brújula, este es el norte que todo trabajo codificatorio debe tener. ¿Qué queremos lograr? Y bajo qué preceptos, fundamentos, principios, ¿no? Entonces nos van a servir de soporte, nos van a servir de alguna manera de un mandato de optimización. Sí, me he puesto un poco alexiano en este momento. ¿Qué principios nos servirán para estructurar y desarrollar este mencionado Código Procesal Civil? ¿Cuáles creen que son ustedes? Bueno, habrá que verlos y analizar si es que son nuevos o si es que a lo mejor se trata de una relectura de algunos principios que ya pues conocemos, ¿no? Entonces, 2. Lineamientos o fundamentos que motivan la elaboración de un código procesal civil contemporáneo, ¿no? Una bitácora, si quieren llamarlo, una hoja de ruta, el nombre que a ustedes les funcione, ¿ya? ¿Qué podemos entender, pues, como sustentos o principios o, pues, estos preceptos, ya, para pues, comenzar a hablar de un nuevo CPC? ¿Cómo iniciamos esta labor de siquiera pensar un nuevo Código Procesal Civil? Hay que tener en consideración de que cuando iniciamos los trabajos y dijimos qué queremos hacer, coincidimos en que el proceso, pues, debe ser un instituto, un instrumento tuitivo a la persona. Y cuando me refiero a tuitivo, me estoy refiriendo pues a una protección, a una tutela, a un resguardo de quién, de la persona, como uno de los sujetos de derecho. Sí, yo sé que pues los 4 sujetos de derecho son pues potencialmente pasibles de ser partes en el proceso. Eso es una obviedad, y obviedades yo no voy a decir. Pero el proceso debe ser destinado y debe girar en torno de la persona. Y cuando estamos ya hablando de persona, entonces debemos
analizar que hay una línea ética, una línea casi valorativa de este CPC, de que implica el respeto ¿a qué? A la dignidad de la persona humana, a la dignidad del ser humano. ¿Es que no es este acaso un precepto sobre el cual se basa también el Estado, la propia Constitución? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, necesariamente hay un diálogo a derechos fundamentales. Que duda cabe, uno de los más importantes, la dignidad del ser humano. Si tenemos en cuenta eso, vamos a tener una clara ruta de que necesitamos un proceso más humanizado. Más humanizado, y como diría también el profesor Giovanni Priori, quien también ya ha hablado respecto de los ejes, de los principios, pues este proceso más humanizado, más subjetivo, si quieren llamarlo de alguna manera, pues permitirá de que el Poder Judicial respete integralmente, miren importante esto, respete integralmente el mismo PJ, el propio órgano jurisdiccional, con este nuevo código, respete los derechos pues, materiales de los sujetos, sustantivos, el objeto de la tutela jurisdiccional, pero también que respete y que implemente derechos de cuño procesal, las famosas y ya desfasadas llamadas garantías del debido proceso. Para mí, sea una cuestión de preferencia o qué sé yo, son derechos fundamentales procesales, ¿no? Entonces, es necesario un código que ahora sí, no solamente como una cuestión programática, lírica, como una bella prosa, diga respetamos la dignidad. Esto tiene que reflejarse en la estructuración de las normas y pues dispuestas a que existe este cuidado mayor al sujeto, a la persona natural en este caso, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos a eso, profesor Cristian? Pues hay que adecuar el procedimiento. Y cuando hablo de que hay que adecuar el procedimiento también a las técnicas que se usan, que se disponen a las partes y al juez dentro de este procedimiento. Ok, ¿qué significará adecuar técnicas y procedimientos? De que el juez de una vez por todas debe tener pues la responsabilidad y el deber de que ante determinados sujetos, ante determinado tipo de derechos materiales que están siendo tutelados, pues el proceso puede flexibilizarse, el proceso puede adecuarse, el proceso puede de alguna manera de forma plástica, de manera instrumental, y esto es algo que nos hablan los italianos y brasileños desde el año 70 del siglo pasado, pueda realmente adecuarse al caso concreto, a los sujetos. Profesor, ¿eso no significaría un distingo o discriminación entre algunos sujetos y otros? Yo respondo negativamente por una sencilla razón, porque en nuestro código vigente tenemos el artículo 6º, ¿sí o no?, que habla sobre el principio de socialización del proceso, en el cual el juez debe preponderar y tender a que entre las partes no exista pues una diferencia, bien sea por índoles de raza, índoles de cuestión étnica, credos, y que incluso en el ejercicio de su derecho a la defensa pueda también pues existir una equiparación, ¿no? Sin que por el hecho de alguien ser mayor, adulto mayor o menor de edad o tener capacidad restringida, eso pueda de alguna manera pues perjudicar su actuación en el proceso. ¿Me siguen? Es una cuestión bastante, diría yo, consecuente de la naturaleza del sujeto. Dejemos un poquito de lado esta noción de la fría relación jurídica procesal para alucinar de que demandante es cualquier persona, idealmente pues con todas sus facultades, y pensar de que esta relación jurídica procesal puede pues tener sujetos de cierta vulnerabilidad y de repente menos favorecidos. ¿Qué hacemos? Pues esto es evidente, el proceso tiene que adecuarse. Las normas deben tener tal plasticidad, tal flexibilización para que el proceso no sea neutro. Para que el proceso no sea neutro. El proceso y sus técnicas y la labor del juez debe ser independiente e imparcial. Pero neutralidad, eso sí que no puede existir. Muy bien. Entonces, vean, estoy explayando un poco sobre estos puntos. Una de las principales razones o sustentos, pues recuperar la dignidad de la persona en el proceso. 2, de que a esto se llega adecuando y flexibilizando el procedimiento si es que tenemos normas que así lo permitan. Básico. 3, aquí está. La flexibilización implica de que debe existir un espíritu en el proceso antinulidad. Antinulidad. Evitar en la máxima extensión y medida la anulación, pues la declaratoria de anulación de algunos actos procesales.
¿ya? Entonces esto también va a permitir de que el proceso fluya, de que prosiga, porque la idea de proceso es de un inicio y un final, de un alfa y un omega, ¿sí o no? Lo que hace la nulidad es exactamente lo contrario a un proceso que debe continuar, que debe seguir. La nulidad estanca. No estoy diciendo con esto de que desaparezca la nulidad. Solo que estoy diciendo que si es que pues no hay una lesión, no hay necesariamente un perjuicio, se puede subsanar después de una forma, se puede convalidar, pues busquemos la manera de dar esas enmiendas y no necesariamente de anular un acto que nos pueda retrotraer unos cuantos meses o años, con lo que funciona de maravilla acá nuestro Poder Judicial, ¿no? Otra de estas razones fue, hagamos un código que en la medida de lo posible evite estas nulidades. Y pues para eso necesitamos también normas que no sean tan litúrgicas, que no sea un procedimiento casi como una misa jurídica, como le gusta decir a mi profesor y maestro Juan Monroy, ¿no? Y que se pueda hablar de una flexibilidad del proceso o ductibilidad de las normas, como también mi querido amigo Giovanni Priori habla y tiene también algo escrito sobre la ductibilidad, la maleabilidad de las disposiciones procesales, ¿ya? Y finalmente, o mejor dicho, para ir avanzando en esto, porque me parece importante presentarles a ustedes estos fundamentos, hablar realmente, ahora sí, de una efectividad jurisdiccional o del derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional. Mucho se ha hablado, se ha escrito sobre la efectividad, se han desarrollado varias teorías, ¿no? Pero pues parece que la efectividad se hubiese quedado congelada en el tiempo y que la efectividad significaría tan solo, oye, yo, órgano jurisdiccional, liquido el conflicto, elimino el conflicto, emito una sentencia y con eso me doy por bien servido como que ejercí jurisdicción. Y señores litigantes, demandante, demandado, tomen su sentencia, liquide el conflicto, gracias carne luti, justa composición de la litis y no quiero saber más nada de ustedes. ¿No? O sea, a veces uno piensa de que la efectividad de la tutela está porque se eliminó, ¿qué cosa? El conflicto. No. Yo les propongo acá de que esta plena efectividad de la tutela, ¿no? Implica de que pues lo que se emite en un proceso, las decisiones, sobre todo las sentencias que contienen ya el reconocimiento de un derecho, la restitución de un derecho, la declaración de una situación jurídica, pues tenga que actuarse, tenga que llevarse del mundo de la norma, del mundo teórico, al mundo de los hechos, ¿correcto? Y necesariamente esto significa o se materializa en tutela de ejecución, en la facultad o en la atribución que tiene la jurisdicción de ejecutar y de pues, aplicar coerción cuando tenga que hacer cumplir sus mandatos. El Tribunal Constitucional Peruano, nuestro TC, ya en senda jurisprudencia, interpretando constitucionalmente, ha dicho de que la efectividad, ¿dónde radica principalmente? En la actuación de las sentencias en sus propios términos. Esto también está en el Código Procesal Constitucional, las sentencias constitucionales, actuarse en sus propios términos. Pero para que eso pues realmente exista, necesitamos técnicas procesales, técnicas de ejecución forzada, medidas coercitivas, ya necesitamos eso ¿para qué? Para que realmente podamos ver el despliegue de efectos de una sentencia en el mundo de los hechos. Chiovenda, más o menos en 1904, al hablar en realidad de la tutela de ejecución, decía de que el proceso debe dar exactamente aquello y todo aquello a lo que la parte tiene derecho antes del conflicto, cuando tenía pues expedito su derecho para ejercerlo, ¿sí o no? Lo que no puede ocurrir es de que ingresamos al proceso y ganamos, pero nos dan algo completamente diferente y no solo eso, sino de que ni siquiera se ejecuta. Es casi como diría Marinoni, pues, de que entramos al proceso para que nos expropien el derecho que queremos restituir, indemnizar, salvaguardar, ¿sí o no? Y eso no puede ser. Esto que les acabo de decir se toma o se entiende como tutela específica y adecuada, ¿no? Tutela jurisdiccional específica y adecuada, que significa reformular los procedimientos y disposiciones para que el proceso surta efectos en su sentencia al emitirse, surte efectos cuando se quiera ejecutar una decisión judicial. Y eso, perfecto, lo tenemos en el CPC del 93, pero con mayor y preferente medida para la ejecución de prestaciones pecuniarias, no tanto así para las infungibles de hacer y no hacer. Ahí, nuestro CPC, me van a disculpar ustedes,
es una lágrima, porque las técnicas, las disposiciones normativas no permiten que se pueda ejecutar una prestación de hacer o no hacer. Bien, continuemos entonces para ver ahora, después de esta filmina, los principales puntos que yo he escogido unilateralmente, que les voy a retratar para hablar de qué hay de nuevo en este nuevo, valga la redundancia, en este proyecto de nuevo CPC. Algunos fundamentos adicionales, y seré más preciso incluso, ¿ya? Miren ustedes, al hablar de Código Procesal Civil, estamos hablando de también medios impugnatorios, de recursos, ¿sí o no? Esta actividad procesal dispuesta a las partes por las cuales pues tienen el derecho a que las decisiones o los actos del juez sean revisados, bien sea en el mismo grado o en el grado superior, ¿sí o no? Recurso nos hace la idea de volver a transitar cierto camino. Recurso, tan sencillo como eso. También al hablar de recurso hablamos de casación. Y hablamos de casación pues queriendo involucrar a la Corte Suprema. Y un punto que también sirvió para estructurar este código en el capítulo de casación fue: necesitamos realmente tener disposiciones normativas que permitan la predictibilidad de la jurisprudencia, de las decisiones jurisprudenciales, y que materialice el principio de igualdad. ¿Cómo se hace esto? A través del establecimiento de precedentes. A través del establecimiento de precedentes vinculantes. Nosotros tenemos en el artículo 400 una disposición que permite a emitir precedentes judiciales llamados plenos casatorios, para lo cual se reúne pues la sala plena civil, las dos salas civiles, ¿sí o no? Entonces, en este caso, pues habría que identificar de que eso no es suficiente. El precedente vinculante implica muchísimas más disposiciones y técnicas para un buen manejo del precedente. Eso también ha sido considerado en este proyecto del nuevo código. Otro punto, otro tema que también motivó a que se incorporara un capítulo respecto de esta materia fue el tema de la tutela colectiva. Tutela colectiva en la tutela o protección de derechos supraindividuales. De esto conversé con ustedes hace más o menos un mes y medio sobre una clase de la tutela colectiva. Y nos dimos con la realidad nacional de que pues nuestro país vive en una plena convulsión de conflictos sociales. Creo que eso está más claro que el agua de Cierro incluso al día de hoy, ¿sí o no? Entonces, considerando de que hay mucha conflictividad social y por lo tanto masiva, era imprescindible que nuestro código procesal tuviese un microsistema normativo dentro del CPC para tutelar situaciones colectivas. Pero profesor Cristian, eso lo tenemos. Tenemos el artículo 82, patrocinio de intereses difusos. Sí, me van a disculpar, pero es que es un saludo a la bandera. El artículo 82 es insuficiente. Es insuficiente y deficiente en varios puntos. Para comenzar, yo no entiendo cómo de una manera omnicomprensiva, con un huérfano artículo 82, se pueda de alguna manera pues disciplinar todo este microsistema procesal. Uno va y analiza otras codificaciones y tenemos capítulos enteros de procesos colectivos, como un proceso especial. Entonces lo que ocurrió acá es de que ya casi al final del código se integrara un capítulo sobre procedimientos colectivos, ¿no? En el cual se tutelan derechos difusos, colectivos estricto sensu e individuales homogéneos, con toda la técnica procesal que eso significa, a nivel probatorio, a nivel de la eficacia de las sentencias, a nivel de cosa juzgada, a nivel de la representación también de este grupo, del control de la representación, ¿no? Entonces hay más de una disposición que debiera ser pues incorporada para hablar de tutela colectiva. Y finalmente, otra línea también macro, grande, ¿no? Comprensiva, para pues reformar un código, está justamente en la efectividad de la tutela judicial a través de los procesos de ejecución.
necesariamente teníamos que modificar e implementar diferentes procesos que permitiesen ahora sí hablar de efectividad. Tenemos un procedimiento monitorio, tenemos también pues mayores técnicas para la ejecución forzada, tenemos la posibilidad de que el juez en ejecución, y si es que la parte ejecutada hace actos dolosos o fraudulentos para desaparecer el bien libremente nombrado para ejecutar, el juez, por ejemplo, casi como en una acción pauliana incidental dentro del proceso de ejecución, puede declarar ineficaz ese mismo acto, por ejemplo, ¿no? O sea, se realiza de veras un incidente casi rescisorio de ese acto fraudulento planteado, pues, o que se hace después de notificado el mandato de ejecución, ¿no? El mandato ejecutivo. Muy bien, eso además de la implementación de unas técnicas, creería yo, importantes para las obligaciones de hacer y no hacer, ¿no? Hay una necesidad de reflejar en el Código Procesal la tutela específica para las obligaciones, no solo de dar pues dinero, no solo las pecuniarias, sino también las extrapatrimoniales que implican conductas de abstención o conductas de comisión. Haz algo o abstente de algo. ¿Cómo ejecutamos eso? ¿Cómo ejecutamos eso si es que yo estoy demandando vía civil, porque puede ser pues la paralización de cierta obra a una empresa, a una factoría, porque eventualmente podría generar un daño? ¿Cómo hago eso? ¿Qué hago? ¿Le embargo algo? ¿Anoto la demanda? ¿Embargo en forma de inscripción? ¿Anotación de demanda? Se dan cuenta que no se condice con lo propio que se está buscando en esta obligación, que es deja de hacer algo, haz algo. ¿Quién viene acá? ¿Quién viene al rescate? Las medidas de coerción, de inducción al cumplimiento. ¿A través de qué? A través de doblegar la voluntad del ejecutado que no quiere cumplir. Dentro de estas se utilizan pues las multas coercitivas. Como en Francia y en Bélgica se les llama las astrans, astreintes, casi hispanizado el término, ¿no? También tenemos otras, como por ejemplo la búsqueda y aprehensión de personas, la remoción temporal de funcionarios en el cargo, tenemos la administración de empresas, administración judicial de empresas, para en el caso de que pues sus representantes no quieran cumplir algo, tenemos destrucción de bienes, ¿no? Y una serie de cuestiones que permiten pues de alguna manera hacer cumplir este mandato de haz o no hagas. Y para eso hay una disciplina que también se da en este capítulo del nuevo CPC. Todo lo que les he comentado, todo lo que hemos analizado, han sido en su momento, en el 2016, lo que se debatió, lo que se conversó en esta comisión, a efectos de, a partir de ahí, tener los objetivos en claro. Y decir, revisemos las normas, modifiquemos en donde hay que modificar y ampliemos, integremos más disposiciones en la medida de lo posible, teniendo en cuenta estos lineamientos que, como ustedes muy bien podrán haber visto, son principios. Son principios, ¿sí o no? Anteceden, revelan también un contenido principiológico, que esto ha sido recogido en el título preliminar del Código Procesal Civil, el proyecto. Todavía no hablemos de nuevo Código Procesal Civil. Entonces, con eso, estimados amigos y amigas, llegamos al punto, ¿no?, de que pues hay que ver, yo he hecho una brevísima selección, hay que ver de qué cosa es, cuáles son los elementos nuevos, bien sea en su totalidad o bien sea una reforma muy amplia en lo que tenemos frente a este nuevo Código Procesal Civil. Habría que ver, y lo he graficado de esta manera. Acá pueden ver ustedes en donde NCPC, para cuestiones de contracción del término, es nuevo Código Procesal Civil. Y estos grandes 4 ejes, son los que yo, al momento de exponer ahora, he pues de alguna manera decidido poder inicialmente tratarlos
porque considero que es en los puntos en donde hay más cambios. Ustedes ya podrán ver en redes, ustedes ya podrán ver en asociaciones académicas, educativas, de que ya se están dando conferencias, se están dando pues se están dando también algunos cursos respecto de comentarios al nuevo código. Conferencias y seminarios más que todo. No tenemos una cuestión propiamente más estructurada que trate de inicio a fin ya todo este nuevo proceso civil, ¿no? Más adelante les daré algunas novedades y primicias respecto de un intento académico de largo aliento que estoy llevando para pues comenzar a tener en la práctica este código, pero en este momento no. Tenemos el nuevo Código Procesal Civil y tenemos para esto estos 4 ejes que he escogido en donde hay más cambios. Título preliminar, ya, tutela colectiva, el litigio en la Corte Suprema, lo cual está pues dentro de la técnica impugnatoria, y también la tutela ejecutiva. En el título preliminar hay cuestiones bastante interesantes. Hay puntos, ahora sí vengo directamente a mi texto, hay puntos bastante interesantes. Y permítanme tan solo, no voy a hacer acá un tema exegético, no voy a repetir la norma, esto está en internet, pero sí dar algunos comentarios y apuntes. Lo que les comentaba, artículo 2, dignidad e igualdad en el servicio de justicia. Estamos acá, título preliminar del nuevo Código Procesal Civil. ¿Qué es lo más nuevo, profesor? No es lo más nuevo, o sea, no hay menos o más nuevo. ¿Qué es lo nuevo, profesor? Artículo 2, dignidad e igualdad en el servicio de justicia. Esto de acá contiene 4 incisos en los cuales ya tenemos identificados algunos supuestos, algunas cualidades de ciertos sujetos que nos van a trazar la línea de que el proceso debe estar a cuidado de ellos. Por ejemplo, el juez está obligado a garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso. Se debe prestar especial atención al respeto de los niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, pueblos indígenas u originarios. Y esto me parece consustancial no solo con la adecuación del proceso al tipo de sujeto, sino también incluso ahora que se está hablando del tema de idioma, del tema de multiculturalidad, necesariamente hay que hablar de justicia multicultural, que es algo en lo cual muchos procesalistas todavía no han entrado, más sí los constitucionalistas. Profesor, esto es muy lírico. Denos a usted un ejemplo. Denos a usted un ejemplo de cómo funciona el proceso o la jurisdicción ante este tipo de sujetos que son pues menos favorecidos y que de repente tienen restricciones de cualquier índole. En Brasil existen juzgados itinerantes. Acá creo que también hay intentos de hacer eso, en donde si un adulto mayor, no puede ir al órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional va donde el sujeto, donde el litigante, donde la parte adulto mayor, ¿no? Para esto pues se despliega una serie de logística que creo que podría ser muy bien replicado acá. Entiendo que existe para pues algunos distritos bastante diría yo, alejados, en donde no llega el Estado, más aún en un país tan accidentado geográficamente como el nuestro, y necesariamente tenemos que hablar de justicia itinerante, ¿no? Eso ya está acá puesto como principio, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos hablando del título preliminar. Otro muy importante también es el artículo 7 respecto del contradictorio. Contradictorio como un derecho pues inherente a los sujetos en el proceso jurisdiccional, porque esto tiene que ver con la misma dialéctica del proceso. Necesariamente si hay una cuestión llamada acción, pues tiene que haber una reacción, ¿sí o no? Y no solo tiene que haber una acción y reacción, sino de que el tercero imparcial, ajeno a la controversia, a la materia controvertida que está resolviendo, que se llama juez, lo que decida no tiene que ser sorpresa. Esto es lo que ya en Italia el profesor Remo Caponi de la Università di Firenze habla, por ejemplo, sobre las sentenze terza via o las sentencias sorpresa, las decisiones sorpresa, que nos notifican de repente de la nada de que el juez actuó medios de prueba de oficio. Y nosotros, como
partes, nunca supimos previamente si el juez realmente necesitaba algún tipo de esclarecimiento, como para tener que incorporar un medio probatorio de oficio con todo lo que eso supone. Pues acá este artículo 7º nos dice lo siguiente, y se hace principio, ¿no? En todas las etapas del proceso, previamente resolver cualquier cuestión, procesal o de fondo, el juez otorga a las partes la oportunidad de manifestarse. La oportunidad de manifestarse. Primero te escucho, parte, luego decido. Primero debatan, luego decido. Esto es el sentido, pues, del contradictorio. Y un contradictorio previo, no un contradictorio diferido, como pues se trata con el tema de ¿qué? Con el tema de, por ejemplo, el mandato ejecutivo, con el tema de la propia medida cautelar y su sistema de contradicción, y hasta con el tema de la prueba de oficio al día de hoy. Que por cierto, el 10º pleno no ha resuelto el tema de la contradicción. Tenemos eso. El artículo 9, que me parece explaya un poco más el principio de adecuación, flexibilidad, informalismo, y también adiciona algo que ya tampoco que les sorprendan con que es nuevo, ¿eh? Por si acaso. Hay también muchas personas que vienen diciendo de que los convenios procesales, convenciones o negocios procesales, pues es la panacea que llegó al Perú desde el 2016. ¿Sí? No, o sea, lamento decirles de que convenciones procesales, al menos normativamente, hay en Francia y Bélgica desde los años pues 60. O sea, hay que también tener en cuenta eso. De que no lo hemos tenido tanto así, no. De que no lo hemos estudiado, no. Pero profesor, ¿había alguna norma en la que se permita a las partes modificar un poco o llegar a un pacto para pues no seguir esta norma? Oigan, lo que teníamos hasta antes del 2009, la casación por salto. Yo podía ponerme de acuerdo con cualquiera de ustedes para pactar y no apelar y de frente ir a la Corte Suprema, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya está acá hecho un principio. Muy interesante, el artículo 10, juez y derecho, en el cual, pues acá se trata del tema de el Juranovit Curia, ¿no? Eso. Y también uno que particularmente me llama la atención, que es el inciso 4. Todo juez está obligado a mantener estable y coherente su propia jurisprudencia, motivando aquellas decisiones en las que se aparte de ella. Esto puede generar todo un curso o una discusión mayor, porque acá lo que nos está diciendo es de que, oye, tú juez emites jurisprudencia, no estamos hablando de que sea vinculante, ni horizontal ni verticalmente, pero tú debes respetar tu propia jurisprudencia por un principio de universalización. El tema es el siguiente: si no tenemos una base de datos jurisprudenciales, si no tenemos sentencias y si no tenemos una fuente de la cual yo como juez del primer juzgado civil pueda decir voy a respetar mi jurisprudencia permanente, coherente que di desde el 2015 hasta el 2020, si no tengo de dónde sacar y respetar esa jurisprudencia, ¿de qué me sirve un artículo así? ¿De qué me sirve un artículo así? Y esto yo lo dije, yo fui muy claro en decirlo en la comisión. 2. Acá se dice, todo juez está obligado a mantener estable y coherente su propia jurisprudencia. Les quiero poner una casuística para que vean de que a veces con la casuística también se pueden resolver problemas. Bien peruana, bien peruana. Cristian Delgado este año es juez especializado, pero provisional, del primer juzgado civil de Lima, que creo que todavía ahí sigue el doctor Lora, juez decano de la Corte de Lima. Muy bien, soy provisional, 2021. Diciembre del 2021, como soy provisional, me cambian al 10º juzgado civil. Bueno, pues simplemente subo del piso tal al piso tal del edificio Zamora y ahora estoy como juez en el 10º juzgado civil. Genial. Así me paso diciembre y me voy pues hasta Semana Santa del 2022. Abril del 2022, resolución administrativa, Cristian Delgado, muchas gracias, usted es suplente, usted es volante rotativo, ahora pasa del 10º al 5º juzgado civil. Yo les hago una pregunta. Con la provisionalidad y alta rotación de los jueces, ¿me es posible respetar? ¿Me es posible respetar jurisprudencia coherente? ¿Me es posible respetar una línea jurisprudencial? No, no. En menos de un año he pasado por 3 juzgados. ¿Me habrá dado tiempo para yo crear mi propia jurisprudencia y respetar mi jurisprudencia? Y lo más importante, la jurisprudencia que estoy agarrando del juzgado en el que me han puesto, ¿la tengo que respetar?
¿Yo lo he emitido? ¿Estoy conforme? ¿Estoy de acuerdo? Entonces, hay excepciones a la norma que creo que nos las trae en la propia contextualidad, ¿no? En el propio contexto. En fin, eso con respecto al título preliminar. Y mientras me hidrato un poco, hay que decir de que, pues, sí, en alguna medida hay nuevas normas, nuevos principios. El principio es un tipo de norma, por cierto, que sobre todo ponen el foco de atención en el sujeto, en la persona, ¿no? Dignidad y todo ello. Muy bien. Paso directamente, litigio en Corte Suprema. Ahora sí, ya entrando a una última parte para tan solo de forma como que aperitivos ver los cambios en cada uno, lo cual invito a ustedes también a revisarlo ya en el texto que está pues publicado. Litigio en Corte Suprema. Litigio en Corte Suprema. Cambia radicalmente el régimen casatorio, porque lo que tenemos hasta ahora es, pues, ya voy a ser acá más puntual, ¿ya? Lo que cambia ahora es de que, en este nuevo proyecto, ¿no? En el proyecto del nuevo código, lo que cambia es de que para interponer un recurso de casación el día de hoy necesitamos como causal de recurso extraordinario fundamentar una infracción normativa. Y que infracción normativa puede entenderse pues como la aplicación de una norma indebida al caso concreto, una interpretación errónea, ¿no? O hasta una inaplicación de la disposición para el caso concreto. Bien. Ahora, en el nuevo CPC, o lo que sería el nuevo CPC, se elimina esa causal de infracción normativa para pasar a requisitos de procedencia, pero un primer filtro de procedencia casi netamente procesal. Y ahorita explico el término. ¿Por qué digo esto? Porque igual, procederá el recurso de casación cuando se impugne una sentencia de segunda instancia o un auto que concluye el proceso, ¿no? Se interponga en el plazo de 15 días, ya no son 10, son 15, ¿no? Y básicamente cuestiones así de mera procedencia formal, si es que cabe el término, no se me exasperen a los teóricos del proceso. Ahora, pero con este nuevo régimen, ¿qué cosa es lo que tenemos? Hay lo que yo llamaría un filtro material para acceder a la Corte Suprema. Y lo dejo establecido acá, un filtro material. Ese filtro material se llama especial relevancia, ¿no? O es un motivo trascendente, como dirían los españoles, un interés casacional, como dirían los alemanes, un grundsätzliche Bedeutung, ¿no? Es una situación que por la importancia del objeto controvertido, del objeto impugnatorio, por la importancia en el ámbito jurídico, económico, social, político, en fin, entonces cabe recién ahí de que la Corte Suprema se aboque a este caso. Profesor, ¿eso quiere decir de que ya la Corte Suprema no va a ser como que una puerta giratoria en la cual uno entra explicando sus infracciones normativas? ¿Ya no? ¿Se acabó eso? Sí, se acabaron las casaciones de 6 páginas, porque he visto casaciones de 6 páginas procedentes. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Limitar el acceso a la Corte Suprema únicamente para aquellos casos que realmente revistan pues, un motivo para que la Corte se aboque. Y si es que la Corte se aboca y falla sobre el fondo, estará cumpliendo el principio de uniformización de la jurisprudencia, ¿no? Y estará pues teniendo un efecto guía. Podrá dedicarse a pocos casos muy importantes y poder trabajar realmente en la sustancia para decir o esto es una doctrina jurisprudencial o esto es un precedente vinculante. Entonces, con un régimen como este, terminaríamos casi con este filtro procesal para pasar a un análisis de qué tan conveniente, de qué tan relevante jurídicamente, socialmente, políticamente es qué cosa, es el recurso de casación. Eso es lo que se llama el filtro de especial relevancia o trascendencia, ¿no? Y me permito leer para ustedes este filtro, recurso de casación. Aquí está, miren ustedes, cuestión jurídica de relevancia jurídica fundamental.
un poco redundante el término. Cuestión jurídica de relevancia jurídica fundamental. Está bien, queremos decir de que se trata sobre el derecho y no sobre los hechos. Ya. A efectos de determinar la relevancia jurídica fundamental para declarar procedente, calificar el recurso, deberá apreciarse que la conveniencia de pronunciarse sobre la cuestión jurídica para efectos de los fines del artículo 541, nomofilaquia, uniformización de la jurisprudencia, igualdad. El impacto jurídico, social y económico que vaya a tener su sentencia. 3. La existencia de interpretaciones contradictorias sobre las disposiciones legales. Corrección de la jurisprudencia divergente. Eso sí está muy bonito. Está de verdad bien. Pero yo me hago una pregunta. Esto es un poco lo que hacen las cortes pues anglosajonas, ¿no? En el certiorari. Yo veo si la cuestión realmente es importante y si es que solamente la es por la discrecionalidad que tenga, importancia, relevancia. Recuerden que la Corte Suprema Americana es una corte también suprema y constitucional. Hace judicial review, control de constitucionalidad y hace también el certiorari, que puede tener una cuestión infraconstitucional. Pero yo no entiendo cómo funcionaría esto de acá en una corte que es fragmentada. Nuestra Corte Suprema no es unitaria. Nuestra Corte Suprema no tiene 9, 11 vocales supremos. Nuestra Corte Suprema tiene 35 divididos en casi 7 salas. Entonces, claro, consideremos solo lo civil, permanente y la transitoria, aunque la transitoria se convirtió en cuarta constitucional, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Pero cuando esto regrese a la normalidad y tengamos más de una sala civil, me hago la pregunta. Para la transitoria, un recurso de casación puede tener una relevancia jurídica trascendental. Para la permanente, el año subsiguiente, sobre la misma cuestión, no podrá ser relevante y la podrá declarar improcedente. ¿Sí o no? ¿De que es posible? Sí es posible. ¿Qué hacemos? ¿Concordamos los criterios clasificatorios de ambas cortes? ¿O les dejamos la independencia para que digan, yo califico hoy día, 25 de junio, procedente esta casación, porque tiene una cuestión jurídica de relevancia, y el próximo año, con otro colegiado, otra conformación o la otra sala dice sobre un idéntico caso, pues ahora no es relevante, improcedente tu casación? Cuando hay una Corte Suprema unitaria, una única cámara, con un número impar de jueces, es más fácil. Cuando hay cortes segmentadas por salas, es un poquitín más complicado. No digo que sea difícil, pero lo que me va acá a generar un problema es, ¿qué va a pasar cuando la Corte Suprema comience a escoger discrecionalmente casaciones que en un espacio de tiempo varias sean idénticas y sobre estas hayan recaído declaratorias de improcedencia y otras de procedencia? O sea, ahí también existiría una divergencia. Y precedentes. Tenemos ahora sí una serie de normas o disposiciones normativas que nos dicen esta decisión de la Suprema es vinculante, esta no, es persuasiva, cuántos votos se toman para que sea precedente, cuántos votos se toman para que sea doctrina, y también las técnicas propias para esto, ¿no? Distinguishing o la distinción de precedentes. Tenemos también pues la revocación o el overruling de los precedentes, ¿no? Y otras reglas también propias a esta técnica de uniformización de la jurisprudencia. En tutela colectiva, todo un nuevo procedimiento. Me tomaría un par de horas hablarles de eso y les remito a la clase anterior que tuve, a la antepenúltima, pero básicamente es la estructuración de un nuevo procedimiento para 3 tipos de derechos, que por la titularidad son distintos a los derechos individuales. Difusos, colectivos, individuales homogéneos. Hay una predisposición de técnicas y procedimiento para la más adecuada, amigable y específica tutela de estas situaciones, como representación del grupo, control de la representación, la eficacia de la sentencia, actividad probatoria, el tipo de tutela que se debe prestar, específica, ¿no? In natura, o sea, adecuada al caso concreto, y también pues el tema de la eficacia de la sentencia, ¿no? La cosa juzgada, los sistemas de opt-in, de opt-out, si es que las partes involucradas en individuales homogéneos sobre todo pueden integrar el grupo, pueden evitar integrar y qué efectos esto tendría, ¿no? Entonces, es un microcódigo
de procesos colectivos dentro del Código Procesal Civil. Y es necesario que también ya de una vez se haya incorporado y establecido en el CPC. Y finalmente, como les digo, esta es una selección personal. Otros colegas, otras colegas podrán hablarles de la notificación en el nuevo CPC, otros podrán hablarle de la inexistente prueba científica en el CPC. No se dice mucho sobre la prueba científica, pero esta ha sido una selección mía. Y en tutela ejecutiva, básicamente, incorporación de procedimientos monitorios, básicamente para crédito. También hay procedimientos monitorios documentales, por cierto. ¿Ya? También pues hay, en este caso, la declaración, ahora sí, incidental de ineficacia de actos fraudulentos posteriores a la ejecución o en el trámite del mandato ejecutivo hasta el remate, hasta el inicio. Y finalmente, establecimiento de medidas coercitivas para los procesos de ejecución, procedimientos de ejecución en los que se busque el reconocimiento de una prestación de hacer y de no hacer, fungible o imfungible. Como la naturaleza de estas prestaciones / obligaciones no tienen nada que ver con el carácter pecuniario monetario, ya no hay un valor de intercambio, oigan, no podemos aplicar técnicas de ejecución forzada sobre algo que no es dinero. Me parece que por la propia naturaleza de las cosas esto tiene que ser así. Pensemos en otras técnicas para hacer cumplir al demandado, ahora ejecutado, hacerle cumplir el mandato que viene emitido en la sentencia. O en cualquier título de ejecución, ¿no? Haz algo, deja de hacer algo. ¿Cómo le hago cumplir eso? Sin embargo, no. No quiero afectar patrimonio, quiero afectar voluntad. ¿Cómo hago? Pues le impones multas. Pero profesor, está hablando de que no quiere afectar patrimonio, pero está hablando de imponer multas, sí. Porque cuando tú tocas el bolsillo de una persona para obligarle a hacer algo y le dices 1000 soles diarios de multa si no cumples, al día siguiente lo va a cumplir. Porque esa multa va a ser compulsoria, progresiva, y vas a tener la ejecución del mandato y por otro lado vas a tener la ejecución de la multa que ha crecido. Entonces vean ustedes que es un buen elemento de inducción al cumplimiento. Otras medidas, búsqueda y aprehensión de personas, tenemos destrucción de cosas, remoción de personas de determinado puesto que no quieren hacer algo o que más están haciendo algo que no deben, denuncias ante el Ministerio Público como un elemento disuasivo, administración también judicial de empresas, ¿no? Y una serie pues de medidas que inclusive el juez puede adecuar una no taxativa y la puede adecuar al caso concreto. ¿Por qué? Porque eso es efectividad. Hay un deber de efectividad que tiene el juez. Y para eso no solo, creo yo, no solo tiene que limitarse a las normas que les pone el CPC. Tendrá que cuidar proporcionalidad, idoneidad, adecuación del medio y que pues no sea irreversible, ¿sí o no? Pero eso ya nos lo dirá el caso concreto, ¿no? Es viernes, yo igual les agradezco que estén ahí, ¿no? Básicamente eso es lo que tenía para hoy día. Hay mucho todavía que hablar y que siquiera discutir sobre las cuestiones de lo que trae con nosotros ya un nuevo Código Procesal Civil, ¿no? Lo mejor que pueden hacer ustedes, y se los recomiendo como abogado litigante y como profesor, como procesalista, lo cual a veces es dividirse un poco en dos vidas, lo mejor que pueden hacer es comenzar a leer el texto que contiene el nuevo Código Procesal Civil. Porque estamos ante, creo yo, ante un producto no solo nuevo, sino de los más completos, ¿ya? A nivel integral de reforma del CPC. Y que en cualquier momento, doctores y doctoras, esto de acá pasa a una evaluación parlamentaria, en lo que queda de meses ya no, evidentemente, hasta se ha extendido una cuarta legislatura, pero eventualmente esto va a pasar a discusión, con más aportes que tal vez resten algo, ¿no? Pero va a pasar una discusión y qué duda cabe de que estamos ante la inminencia de tal vez, no sé si una reforma, no sé si una derogatoria del anterior y un nuevo CPC, o una reforma casi sustancial,
más de la mitad, diría yo, de nuestro CPC del 93. ¿No? Y quién sabe, podemos tener el mismo ejemplo de Alemania, que tienen su CPO desde 1877, vigente hasta ahora, pero con sucesivas reformas. Veremos qué ocurre con el CPC del 93. Si lo reformamos, si lo derogamos y promulgamos uno nuevo, o si lo reformamos en tan grande medida, pues que se trate de una nueva faceta o de un nuevo rostro de este CPC del 93. Eso ya dependerá de nuestros legisladores. Yo les agradezco por la atención, les agradezco por la paciencia, la presencia, saludando a todos y todas las que se han conectado, tanto a los estudiantes, a los colegas litigantes y colegas profesores, y bueno, agradecer siempre a los amigos de LP que ya hace un buen tiempo que me han dado un espacio acá. Así que nuevamente muchas gracias y hasta otra oportunidad. Si hay tiempo de repente muy breve para algunas preguntas, yo encantado, antes que mi garganta se cierre, pero nuevamente les paso entonces la palabra a nuestros anfitriones. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Cristian Delgado. Ha sido un gusto, un honor escucharlo. Ha sido una disertación muy interesante y esto mismo reflejan los comentarios que nos están dejando en este momento las personas que han estado siguiendo esta transmisión. Hay muchos saludos y muchas felicitaciones a su persona. Reciba las felicitaciones de todo el público GLP y también la nuestra, por supuesto. Ha sido un honor escucharlo. Hay muchos comentarios, ¿no? Darwin Andrés Fuentes pregunta dónde puede adquirir el libro. Entiendo que este libro no está a la venta, pero pueden descargarlo en PDF desde el portal de LP. Lo hemos publicado y de hecho está fijado como comentario en la parte superior de esta transmisión. El anteproyecto, ¿cierto? El anteproyecto, sí, el anteproyecto, exactamente. Sí, está en PDF. Está en PDF. Pueden descargarlo, pueden revisarlo y pueden también hacer volver a ver esa transmisión revisando ese documento para también tener más luces sobre estas novedades del proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Luego hay comentarios también de, Nadia Amasifuen dice muchas gracias, doctor Cristian. Goya Alvarado también dice muy interesante. José Luis Espinosa Colqui también gracias, doctor, gracias a LP. Carlos Fernández también muchas personas nos han dejado los números de su WhatsApp para que les enviemos las diapositivas que usted ha utilizado en esta ponencia, estimado doctor. Entonces, con su venia, haremos llegar a las personas que lo solicitan. Para eso está. Y como les decíamos, esta transmisión queda en nuestro portal para que ustedes puedan revisitarla, puedan verla nuevamente y puedan analizarlo con detalle. Hay muchas cosas interesantes que se han dicho en esta tarde. Y también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Entonces también ahí hay un material interesante, bibliográfico, que ustedes pueden, de todas maneras esto va a ser materia, esta es una primera sesión sobre este tema, pero vamos a tener seguramente encuentros como este con el doctor Cristian y con otros integrantes de la comisión para que podamos analizar a detalle qué novedades nos trae y por qué es necesario los cambios en el código adjetivo, en el código procesal civil. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta aquí, Irma Zul Soto nos dice, Giovanni Arce dice puntualmente, ¿por qué se dice que el proceso no debe ser neutro? No sé si podemos darle respuesta, estimado doctor. Lo que pasa es que si tú tienes en cuenta, Giovanni, ¿cierto? Si tú tienes en cuenta, Giovanni, de que pues, el proceso es un ámbito en el cual se tutelan derechos subjetivos, debemos partir porque la titularidad recae en ciertos sujetos de derecho. Uno de estos pueden ser personas naturales. Las personas naturales, gracias a Dios, o a quien ustedes quieran, no somos iguales. Entonces eso implica de que en el proceso, en el ámbito jurisdiccional, pues puedan entrar personas naturales que tengan algún tipo de menos acceso, menos capacidad, de repente conformen un grupo de especial protección, que eso haga de que el proceso se tenga que adecuar a este tipo de personas. Yo no estoy diciendo de que la sentencia o la decisión tenga que ser en calidad del tipo de sujeto, porque ahí sí me parecería de que estaríamos haciendo un distingo donde la ley no lo permite. Lo que yo estoy diciendo es, si es que más bien ahora la temática de este nuevo proceso, de este nuevo código es pues humanizarlo,
subjetivizarlo, ¿no? Tener en cuenta estas características para que el proceso sea más accesible, para que haya acceso a la justicia. Yo estoy completamente de acuerdo con ello. Y te permito más bien darte una reflexión. Mucho se ha hablado de la tecnología en la jurisdicción, en el ámbito jurisdiccional. ¿Qué va a pasar cuando toda esta situación ya concluya y pues regresemos a esta supuesta normalidad? ¿Vamos a tener todavía la tecnología ahí a la mano o regresaremos a lo presencial? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que están en el Distrito Judicial de Santiago, más o menos a unos 80 kilómetros de la ciudad de Cusco al interior, y que de repente ni el juzgado ni los litigantes de esa zona tienen acceso al Internet? ¿Les obligaremos que tengan Internet? ¿Les obligaremos que pues accedan a un proceso digital o telemático? Ahí tienes un ejemplo de que para determinado tipo de sujetos y personas y grupos hay que adecuar el proceso. Y eso no es parcialización, eso es no ser neutro a estas situaciones pues que merecen también tutela, ¿no? Hay una pregunta más, doctor, no queremos abusar de usted, así que vamos a finalizar con esta última consulta de Darwin André Fuentes. Dice, sobre la tercería de propiedad, ¿por qué se omitió la posibilidad de otorgar una garantía en defecto del documento de fecha cierta en el nuevo proyecto? Bueno, te soy sincero, sobre ese tema de tercería no lo he revisado muy bien, no sabría decirte si es que hasta donde yo tenía entendido, no sé si esto era la redacción original del mismo proyecto, porque como te digo han pasado por una serie de comentarios, pero no, tendría que revisarlo, no tengo una respuesta inmediata para ello. Muchas gracias, doctor. Igual vamos a tener una serie de sesiones, de conferencias sobre este tema y evidentemente lo vamos a comprometer nuevamente a usted a que nos acompañe nuevamente para hablar sobre este tema, porque es una primera aproximación la que hemos hecho esta tarde y se vienen más conferencias, se vienen más clases magistrales sobre este y otros temas. Nos gustaría, por ejemplo, poder armar una mesa de debate de pronto sobre este tema, doctor, acompañado de otros especialistas en la materia, porque es un tema muy importante y la comunidad jurídica no puede estar de espaldas a estas normas que próximamente pueden regir el proceso civil. Gracias nuevamente y gracias a todo el público que sigue conectado. Vamos a mandarle las diapositivas a quienes nos dejen los números de WhatsApp y también a quienes están en este momento solicitándolo. Van a tener acceso a esta transmisión y evidentemente también a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos por esta tarde. Esperamos nuevamente reencontrarnos en una nueva transmisión en vivo. Gracias, doctor. Gracias nuevamente a todos.